Comienza aquí el tiempo para las entrevistas de actualidad y hoy van más pegadas a la actualidad que nunca porque vamos a mirar directamente a Europa. Para ello contamos aquí con el director para Asuntos Europeos del Gobierno vasco, Mikel Antón, egunon. Egunon, bai. Eta ongi etorri. Como decía, esta semana, más que nunca, si cabe, estamos hablando mucho de Europa, de lo que Europa decide o deja de decidir. Usted ha vivido de primera mano esas conversaciones que se han llevado a cabo estos días con el lehendakari Iñigo Urkullu en Bruselas. ¿Nos vas a ayudar a acercarnos un poquito más a lo que ha pasado en esas conversaciones? Pues en la medida de lo posible, desde luego, todo lo que se pueda aportar se aporta, desde luego. El objetivo de esa reunión era, de alguna manera, presentar el programa del Gobierno vasco a los dirigentes de la Unión. ¿Han conseguido ese objetivo? Sí, de alguna manera el lehendakari lo que quería era trasladar de primera mano, ¿no?, la realidad que vivimos en Euskadi, no solo la realidad institucional, sino la propia realidad social, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que el lehendakari transmitió fue la situación que tenemos en el Parlamento, con un gobierno sustentado por 27 escaños, considerándose en este momento el resto de los parlamentarios oposición. Pero no solo eso, sino que le ha presentado también el plan de gobierno que se hizo público hace escasamente 10 días. Y en ese sentido, pues le han comentado también los avances que se han dado, con las medidas tomadas en favor del empleo, en favor de la financiación de las pymes. De alguna manera era trasladarles de primera mano cuál era la realidad de la sociedad en este momento en Euskadi cuando empieza una nueva legislatura. Aunque han hablado de muchos aspectos, sobre todo al final nos hemos centrado en los aspectos económicos que se han tratado en esa reunión, porque casualidad o no, comenzabais ese encuentro después de que el lunes el propio Durão Barroso hablara del final de las políticas de ajuste, la necesidad de impulsar políticas de crecimiento. ¿Cuál ha sido la reacción que habéis visto un poco en Europa sobre la situación económica? Bueno, la idea que el lehendakari llevaba era precisamente la de demandar el acompañamiento de políticas de crecimiento a las de la austeridad, a las del ajuste. Es decir, entendemos que tiene que haber una disciplina en el gasto y sobre todo en cómo se gasta y en la inversión, pero por otra parte, si eso no se acompaña de políticas de crecimiento, que yo creo que ha sido tradicionalmente la posición que hemos tenido aquí desde hace algún tiempo, lo que pasa es que ahora se está viendo ya con la realidad de Grecia, de Portugal, de España mismo, que no funciona y por lo tanto se quería trasladar precisamente eso. Hombre, fue casual también en el tiempo que el presidente de la Comisión pronunciara esas palabras, si bien también le dejó claro al lehendakari que no había nada decidido y que de alguna manera eso es una decisión que corresponde al Consejo, con toda probabilidad en la reunión de la semana que viene, cuando se produzca la reunión de la cumbre de primavera, el 3 de mayo, si no me equivoco, el viernes de la semana que viene, y en función también de cuáles sean las previsiones económicas que se analicen para el resto del ejercicio, ¿no? Entonces, hombre, yo sí creo que hay algo más que un rumor en el aire, algo más que una opinión, pero yo creo que también tenemos que ser prudentes y verlo, ¿no? Pero sí es verdad que yo creo que el escenario cambia en relación con el que manejábamos escasamente hace unas fechas. Sí, el escenario cambia, parece bastante claro, porque ayer, cuando se acababa ese mismo primer viaje oficial del lehendakari al extranjero, convocaba esa reunión de urgencia para hoy mismo, todo apunta a un cambio en las condiciones de los presupuestos. ¿Va a ser así? ¿Que no os puede adelantar sobre lo que se va a hablar? Yo puedo adelantar bien poco porque no me encuentro en posición de adelantar nada, pero bueno, sí parece claro que el Consejo de Gobierno analizará esta posibilidad, ¿no? Hay un escenario nuevo, como digo, la posibilidad de una relajación en los objetivos del déficit, tanto en el tiempo como en las cifras, lo que se suponga de año en año. Hay que tener en cuenta que un punto, una décima... Eso le iba a preguntar, ¿cómo se traduce un poco esa flexibilidad? Una décima porcentual puede significar 66 millones de euros, vamos a decir, de menos recortes, es decir, de más posibilidad de invertir ese dinero siempre con un objetivo finalista, que es decir, tiene que ser políticas de crecimiento, políticas en favor del emprendizaje, de la innovación, incluso de la investigación, de las pymes, es decir, del crecimiento económico, sin el cual no podremos atender, digamos, a las políticas, a esas líneas rojas que todos queremos relativas al estado de bienestar, ¿no? Por lo tanto, esa décima, ¿no?, porcentual que supone 66 millones, pues dependerá en cuántas décimas pueda traducirse, si se da el caso, ¿no? Entonces, bueno, eso yo creo que abre un escenario completamente nuevo de posibilidades, de políticas de crecimiento, que de alguna manera yo creo que contribuirían a una mejora de la situación económica, si no inmediata, sí en un medio plazo. Sin embargo, lo cierto es que la primera reacción de la oposición ha sido criticar ese replanteamiento de los presupuestos, pero sí que es verdad que hasta ahora sí habían pedido un mayor endeudamiento al Gobierno. Entonces, si ese mayor endeudamiento es factible, ¿cree que hay una posibilidad de que se acerquen las posturas? Hombre, yo
Pienso que de alguna manera hasta ahora cada uno también ha jugado, bueno, pues ha escenificado de alguna manera una posición, cada uno según su fortaleza en el Parlamento y según sus antecedentes. En concreto, el Partido Socialista también viene de una posición de haber quedado como tercera fuerza política en las elecciones después de haber gobernado. Yo creo que hay ciertas heridas que bueno, pueden tardar a lo mejor en curar. La izquierda abertzale también se ha mostrado muy crítica, cada uno con unas posiciones diferentes. Al menos la de la izquierda abertzale sí que ha presentado unas enmiendas parciales, además de enmiendas a la totalidad. En el caso del Partido Socialista no ha sido así y yo creo que bueno, hoy podemos vivir un poco esa continuación de escenificación, pero a mí yo creo que el escenario cambia. Se puede entender que cada uno también, es legítimo que cada uno haga las políticas de oposición que quiera, pero yo creo que en este momento lo que la sociedad demanda son actitudes responsables, ¿no? Entonces, es claro que si se diera esa nueva situación, ¿no? ese nuevo escenario con más capacidad de gasto, sería endeudamiento, en este caso, que sería, entiendo que podría ser vía endeudamiento, pues habrá unas nuevas oportunidades que yo creo que obligarían a replantear a todas las formaciones políticas sus posiciones. Sí, porque Joseba Egibar el lunes asistía a este mismo plato y él sí apuntaba que él, que ha estado muy presente en las conversaciones con los partidos para cerrar esos presupuestos, sí que veía que era más una cierta pose de cara a la galería, ese rotundo no a los presupuestos. ¿Cree, por lo tanto, que tal vez dejen de lado esa pose y empiecen a negociar? Todo es posible y nadie sabe lo que puede ocurrir, pero a mí sí que me parece que efectivamente eso es una pose, una escenificación que ha habido hasta ahora, pero que de alguna manera yo creo que es complicado también seguir manteniendo el no por el no, cuando precisamente primero se han salvado las líneas rojas que demandaban los partidos de la oposición, los principales partidos de la oposición, y una vez salvadas esas líneas rojas o salvadas en lo sustancial, porque evidentemente un recorte de aproximadamente 1.100 millones de euros, pues bueno, tiene que resentirse en algunas políticas, pero salvadas básicamente esas líneas rojas, pues luego ha venido el tema del aspecto del ingreso. Entonces, bueno, no sé, yo sinceramente creo que ha sido un poco el no por el no, pero sí que creo que si se diera el nuevo escenario al que parece que las circunstancias pueden apuntar, pues habría un replanteamiento también de los argumentos de la oposición y yo creo que podría facilitar un encuentro. Continuamos hablando de lo vivido estos 2 días en Bruselas. Uno de los objetivos del Lehendakari Iñigo Urkullu también era exponer de alguna manera la realidad que se vive en Euskadi. ¿Cuál es la imagen que se tiene desde Europa de nuestra realidad? El Lehendakari lo que ha querido es trasladar que la situación, el aspecto económico por lo menos, es sustancialmente diferente a la que se vive, vamos a decir, en el conjunto del Estado español, ¿no? Es decir, las cifras de paro, las cifras de deuda, los compromisos del déficit, que además ha recalcado también que el déficit es una cosa que nosotros, por nuestro sistema de concierto económico, que es un sistema de riesgo unilateral, tenemos ya una experiencia, tenemos una cultura de la responsabilidad fiscal, a diferencia de prácticamente la mayoría de comunidades autónomas, salvando la Comunidad Foral Navarra, que también tiene el sistema de convenio económico, nuestro ese concierto pero viene a ser lo mismo. Entonces, ese sistema a nosotros sí nos ha dado una cultura de la disciplina, del cumplimiento de objetivos, etc. Por lo tanto, para nosotros no es nuevo. Y en este mismo momento también presentamos unas cuentas, unos presupuestos que de alguna manera cumplen con esos objetivos que no se nos fijan, pero también se advierte de que necesitamos políticas de crecimiento, ¿no? Bueno, en ese sentido se le ha trasladado todo eso, se le ha trasladado la nueva situación abierta también en Euskadi, con un Parlamento en el que se representan todas las sensibilidades políticas y que por primera vez en muchos años, porque en el pasado también hubo posibilidad, si bien por otras circunstancias la izquierda abertzale a veces de motu propio se ausentó de la Cámara, ¿no? Pero en este momento tenemos un nuevo escenario y bueno, se quería trasladar de alguna manera pues la situación de esperanza que vivimos en ese sentido, ¿no? Presentando también las prioridades de la legislatura, que serían en principio la superación de la crisis y en segundo lugar efectivamente el consolidar la situación de paz y el desarrollar unas bases para una convivencia a futuro que sea sostenible, ¿no? Ese objetivo al que usted apuntaba de superar la crisis, hoy hemos conocido nuevamente los datos sobre el paro, nuevos datos que arrojan datos muy negativos. ¿Cómo se vive desde Europa que cuando se está hablando de un cambio de política económica, Mariano Rajoy haya respondido con que va a continuar realizando más recortes, precisamente a esa línea de la que hablábamos Durão Barroso, Durão Barroso apuntaba que había que acabar? En Europa, con un dato que me quedé en estas conversaciones fue que no solo vamos a decir, la recesión, o no sé cómo apuntarlo, la evolución negativa de la economía no solo se está dando en los países del sur, como se dice allí, sino que también se está produciendo ya en los países del norte, Alemania, Holanda. A pesar de no estar técnicamente en recesión, porque para eso hace falta 3 meses de crecimiento, sí han arrojado cifras de crecimiento recientemente. Por lo tanto, hay una cierta preocupación también por lo que respecta a lo que ocurre en Europa en este caso. Y la otra parte de la pregunta, no sé si... No, si la respuesta de Mariano Rajoy anunciando más recortes, después de ver el resultado hoy mismo del desempleo. Recortes, es verdad que
que al Estado español le van a seguir poniendo deberes. Probablemente no sean unos recortes tan duros como hasta ahora, pero sobre todo, yo creo que más que recortes a España lo que se le demandan, y me refiero al Estado, sobre todo al territorio común, lo que se le demandan son políticas de reestructuración, es decir, políticas en temas de educación, políticas en tema de realmente que ayuden al desarrollo, es decir, a cambiar la fisonomía productiva del Estado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no quiere decir el que se acompañe políticas de crecimiento con que no vaya a haber recortes. Yo creo que serán menores, pero lo que hace falta es que eso se acompañe al mismo tiempo políticas de crecimiento, porque la experiencia ya nos está diciendo que realmente, no solo en España, sino que en Portugal, en Grecia, no están dando resultado en absoluto. Yo creo que eso es una opinión que las autoridades de los países, de los Estados miembros y de la propia Unión Europea, de la Comisión, etcétera, van asumiendo. En el caso de la Comisión Europea, yo creo que ya asume esos nuevos postulados, si bien no otra vez muy formalmente, pero va asumiendo esos postulados. Entonces, a mí la verdad es que la sensación que me da es que todo hace apuntar a que efectivamente se sigan con políticas de austeridad o de disciplina, como se quiera llamar, pero acompañadas de otras que permitan el crecimiento y sobre todo la generación del empleo, que yo creo que es un poco el caballo de batalla en este momento. En esas reuniones que mantenían, hemos hablado de Durão Barroso, también mantuvieron reuniones con Van Rompuy, pero también hablaron con Joaquín Almunia. ¿Han hablado con él de las vacaciones fiscales o de otras ayudas que se han podido recibir? Sí, de alguna manera se tocaron los temas, los expedientes más importantes que están abiertos en la Unión Europea y ante la Comisión Europea. La Dirección General de la Competencia tiene una competencia plena en el control de las políticas de libre competencia en Europa, por lo tanto, las decisiones que se toman allí son de obligado cumplimiento, y en ese sentido nosotros tenemos algunos expedientes que preocupan, entre ellos el de los créditos fiscales, pero bueno, yo me quedaría con dos cosas, ¿no? Una, que de alguna manera el comisario se felicitó porque en este momento teníamos bastantes menos expedientes abiertos que los que tenían al llegar él allí a la comisión, y en segundo lugar porque creemos que esos expedientes relativos a las vacaciones y a las mini vacaciones fiscales están ya en un proceso de solución, vamos a decir. Están procediendo a las devoluciones porque así lo exige no solo la Comisión Europea, sino el propio Tribunal de Justicia. Se está procediendo a la devolución de las ayudas indebidas, las ayudas ilegales, y estamos en un proceso, caso por caso, negociando empresa a empresa, y parece que estamos, yo creo que cerca de poder llegar a su fin. Uno de los sectores que con mayor nerviosismo, mayor inquietud está viviendo todo este proceso es el de las navales. Dicen que si finalmente tienen que devolver esas ayudas, supondría la bancarrota, tendrían que despedir a miles de personas. ¿Se sabe algo sobre esa situación? Bueno, esto es un tema que yo creo que no se va a resolver inmediatamente, pero es posible que durante este año sí se dé una decisión de la Comisión Europea, por lo tanto es una decisión que de alguna manera hay que cumplir, aunque siempre es recurrible. En este caso yo creo que de lo que se trataría sería de distinguir diferentes periodos, ¿no? En función de la confianza legítima que pudieran tener los beneficiarios de las ayudas, pues por inacciones o por omisiones de la propia Comisión, y por casos similares que se han dado en países como Francia, ¿no? Cuyo sector naval también estuvo sujeta a ese tipo de beneficios, ese tipo de ayudas. Entonces lo que se pretende es que en función de eso y de la confianza legítima que pudieran tener los actores, limitar el momento a partir del cual, en peor de los casos, se pudieran exigir responsabilidades o devolución de ayudas. En ese sentido yo creo que tampoco el comisario fue muy expreso, muy explícito, ¿no? Porque probablemente tampoco pueda serlo más. Esas decisiones se toman en un colegio de comisarios donde hay 27 estados representados, pero a mí sí me dio la impresión de que el tema está mejor que lo que estaba hace concretamente 3 meses, y que bueno, podríamos llegar de alguna manera con una defensa jurídica que yo creo que se está llevando de una manera bastante positiva o razonable a limitar los daños. Entonces, bueno, la cuestión en este momento no podemos saber hasta qué punto podría afectar esto, pero yo espero y bueno, tengo confianza en que eso se resuelva de una manera favorable, de forma y manera que no tengan que cerrar los astilleros ni se produzca esa situación de incremento de desempleo. Antes hablábamos de la imagen que tienen en Europa de Euskadi. El Lehendakari trasladó su proyecto de nuevo estatus fijado para 2015. ¿Hablaron de eso? Bueno, no se habló expresamente a lo mejor del nuevo estatus o del nuevo estatuto de las nuevas, pero sí se habló de la nueva situación política que se abre, de la necesidad también que tenemos de actualizar nuestro propio marco jurídico, nuestra constitución, que sería el estatuto, ¿no? Y se habló empezando por el proceso de paz que se ha abierto hace año y medio y bueno, que preocupa, porque precisamente lo que queremos es que se consolide ese proceso y que se sienten las bases para una convivencia pacífica y para una reconciliación en el futuro. Y en función de eso, pues sí se señaló que efectivamente en este escenario político lo que tenemos es un arco parlamentario compuesto por prácticamente todas las fuerzas, al menos todas las que han conseguido representación, ¿no? Entonces ahí sí que se apuntó un poco hacia
hacia un nuevo tiempo. Lo digo porque hace apenas mes y medio Artur Mas también viajaba a Europa para exponer el proyecto de la consulta sobre la independencia. ¿Cree usted que hay receptividad hacia estos temas en Europa? ¿O se ven como algo muy minoritario? Esos asuntos siempre son, siempre son cuestiones de asuntos internos de los estados, ¿no? En los que vamos a decir, las instituciones supranacionales, supraestatales, sin el beneplácito del Estado miembro rara vez entran en el juego, ¿no? En este momento yo creo que Europa lo que está viviendo es una situación vamos a decir, se está repensando de alguna manera, ¿no? Hay una crisis económica, yo creo que brutal, la mayor de las que ha vivido Europa desde su formación allá por los años 50, y salvado el problema del euro, que ahora no se discute sobre su continuidad, hace un año sí se discutía muy vivamente sobre ello, salvada la continuidad del euro, que se da por hecho, eso lo dijo expresamente el propio Van Rompuy, en lo que ahora se está, vamos a decir, la prioridad es un poco sentar las bases para esa nueva gobernanza económica y después política en Europa. Es decir, hay un debate muy grande sobre el tema de la Unión Bancaria Europea, que probablemente para el 2014 pueda tener ya algunos acuerdos importantes, de manera que eso pueda permitir salir del atasco económico financiero en el que estamos, ¿no? Y luego también hay una preocupación muy importante por la falta de competitividad a nivel de la escala global, a escala mundial, que presenta en este momento la Unión Europea en su conjunto, ¿no? Entonces yo creo que esas son dos prioridades que tiene encima de la mesa Europa. Cualquier movimiento que le descentre esto, cualquier movimiento que de alguna manera le desestabilice políticamente, yo creo que Europa recela bastante de esto en este momento. No digo que en el futuro no vaya a haber más receptividad, pero en este momento sí creo que es un debate que de alguna manera la incomoda, ¿no? Y sí percibo también que es distinto el caso del Reino Unido y de Escocia, en la medida en que la propia autoridad, vamos a decir, el propio Estado del Reino Unido admite la consulta, ¿no? El referéndum en Escocia. En ese sentido, pues lo de Escocia no se discute, está ahí, pero sí que otro tipo de movimientos, pues le resultan de alguna manera más incómodos, ¿no? Pero bueno, yo confío en que eso también sea una cuestión que esté ahí, porque por otra parte hay instituciones como el Comité de las Regiones, es un órgano, no es una institución. El propio Parlamento Europeo sí que en comisiones sí que se dan esos debates sobre descentralización, sobre autodeterminación, sobre secesión, etcétera, con incomodidad para algunos y no para otros, pero sí se están planteando en la mesa. Ahora, otra cosa es que en este momento yo creo que el debate político no se centra ahí. Cuanto al debate económico, este mismo fin de semana, por ejemplo, escuchábamos a Mario Fernández decir que la unión monetaria ha fracasado. ¿Qué opinas sobre esta opinión? Bueno, desde luego no seré yo quien rebata a Mario Fernández, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que la unión monetaria tal y como está es una unión monetaria coja, incompleta, es decir, se ha cedido soberanía en política monetaria a un banco central, el Banco Central Europeo, que de alguna manera está creado a semejanza del Bundesbank alemán, del Banco Central alemán, con un objetivo fijado exclusivamente en el control de la inflación y no en la creación de empleo, como podría ser el caso de otros bancos centrales, y esa creación, esa cesión de soberanía hacia ese banco central, es decir, la cesión de soberanía en política monetaria, no ha sido acompañada en una armonización o una armonización al menos del control fiscal, de las políticas fiscales, ni de las políticas económicas. No se ha hecho acompañar de una política bancaria europea, es decir, en este momento lo que tenemos son sistemas bancarios fragmentados en Europa. O sea, fluye el crédito en los países del norte, por ejemplo, y no lo hacen los países del sur. Entonces, en ese sentido, si a eso llamamos fracaso, sí, pero bueno, yo fracaso entiendo por aquello que no es reversible. Yo creo que la situación del euro es, en sentido positivo, reversible y es mejorable. Yo confío que realmente, dicho precisamente por Van Rompuy, que no está en discusión la continuidad del euro, yo sí espero que todo lo que venga ahora sea mejorar en la consolidación de ese euro. Porque yo creo que a escala global sí que hace falta una moneda única. Usted, entonces, por lo tanto, defendería más una reforma sobre lo que existe efectivamente, actualmente. Con todo lo crítico que hay que ser sobre cómo se ha hecho la construcción de la Unión Monetaria Europea. Retomamos ahora el tema de la nueva situación de Euskadi. También estuvieron reunidos con Cecilia Malmström. ¿Cuál es la percepción que tienen sobre el proceso de paz? Desde Europa sí que se percibe que hay un nuevo tiempo. Sí, lógicamente se conoce lo que hay, no sé si se conoce con todo el detalle necesario, pero bueno, el Lehendakari lo que sí pretendió de alguna manera también es trasladar con el máximo detalle cuál es la situación que se vive, la preocupación con la que se vive de alguna manera, yo diría el no avance en este momento, en ese proceso, no hay un avance sustancial. Entonces, pues hay una preocupación porque realmente la situación se encasquille. Entonces, se quiso trasladar de alguna manera
cuál era la situación a nivel de partidos políticos, a nivel de incluso de relaciones con el gobierno español, y bueno, se les trasladó la esperanza en que se pudiera consolidar ese tiempo de paz. De alguna manera también se cuestionó sobre cuáles eran las posibilidades, las oportunidades que Europa podía dar, aunque bien sabemos que sin el beneplácito del Estado miembro, en este caso del Estado español, es difícil que las instituciones europeas puedan contribuir sustancialmente al avance, ¿no? En el caso de Irlanda del Norte era un caso distinto, ¿no? Hubo un programa Peace, Paz, ¿no? Eso le iba a hablar. Que ha tenido 3 versiones, pero claro, ese programa Peace, no hay que olvidar que el proceso de paz norirlandés también venía auspiciado o de alguna manera defendido, patrocinado, bueno, incluso por los norteamericanos, y lógicamente contaba con el beneplácito de los Estados miembros implicados, por el propio Reino Unido y la propia República de Irlanda, ¿no? Entonces, en ese sentido, las instituciones comunitarias se sienten cómodas de manera que puedan contribuir activamente. En nuestro caso es diferente precisamente porque el Estado español, yo creo que bueno, ha puesto trabas, nunca ha querido jugar la carta de la internacionalización de la cuestión, pero sí que se comprometió a buscar vías de apoyo a través de think tanks, a través de seminarios, a través de intercambios de experiencias que puedan de alguna manera pues, remar en la medida de lo posible en favor de ese proceso. Pero se entiende que, a pesar de la intervención internacional, pues como vimos en Ayete el día que, bueno, días antes de que se certificara la decisión de ETA, se entiende que la comunidad internacional vaya en una dirección, pero en cambio aquí las dos posturas no parezcan acercarse. Bueno, en ese sentido yo creo que las instituciones europeas siempre guardan una corrección en las formas al menos y no se atreven demasiado a opinar sobre los asuntos internos, ¿no? Ellos desde luego ven con esperanza y ven positivamente el proceso que se abrió hace 1 año y medio, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que se mantienen un poco a la expectativa. Pero es verdad que la forma de percibirnos yo creo que sí ha cambiado, incluso no solo en la Unión Europea, sino que las visitas de embajadores, de representantes internacionales, el interés que se muestra por nuestro sistema productivo, de ciencia, tecnología, de los clústeres, etcétera. Bueno, quiero decir con esto que se ha abierto un nuevo tiempo de esperanza a nosotros. Yo creo que nos aporta muchas más posibilidades de relación internacional. ¿Y se ha hablado de la doctrina Parot? No. Vamos a dejar de lado Europa por un momento, aunque sí me gustaría saber si dentro del entramado tan mastodóntico, si se me permite decir, lo que parece Europa, si comunidades como Euskadi tienen realmente capacidad de tener representación, si se nos escucha. Toda representación de cualquier entidad que no constituya un Estado miembro como tal, o al menos las estructuras centrales de un Estado miembro, porque Estado administrativamente somos todos, pues pasa por los mecanismos que se habilitan en los tratados, a partir del Tratado de Ámsterdam sobre todo, ¿no? De Maastricht, perdón, en el 92, a partir de ello pues Ámsterdam, Niza y ahora el Tratado de Lisboa, ¿no? Pues en ese sentido hay posibilidades de participación en el Consejo de Ministros, ¿no? Las diferentes formaciones del Consejo de Ministros y también de determinados comités técnico-políticos que actúan en la trascienda de la Comisión Europea, ¿no? que de alguna manera elaboran las políticas públicas que se hacen públicas después, ¿no? Nosotros dentro de ese marco siempre hemos demandado la participación, de alguna manera yo creo que hemos sido también dentro del Estado español, bueno, la vanguardia a la hora de pedir estas cosas y bueno, se han llegado a algunos acuerdos. Si me preguntas si estoy satisfecho sobre cómo se desarrollan esos acuerdos, pues bueno, pues ni sí ni no. Es decir, yo creo que en sustancia hay mucho recorrido por hacer. Dentro del Estado español no existe una cultura, vamos a decir, federal. A duras penas se reconocen estas realidades y de alguna manera también la simetría que se pretende dar a todas las comunidades autónomas a nosotros no nos beneficia, ¿no? Bueno, en ese sentido también hay que destacar que hace, pues yo creo que ya un par de años, hacia marzo o mayo de 2011, no recuerdo bien, se empezó incluso a participar en los grupos de trabajo del Consejo de Economía y Finanzas, ¿no? Yo creo que somos la única estructura no central que participa en un ECOFIN. Entonces, para nosotros esos son pasos importantes, pero bueno, yo creo que el margen de participación existente es muy importante. Luego, por otra parte, y tampoco quisiera enredarme en esto, pero también existen posibilidades de funcionar en lo que se llaman los principios de subsidiariedad, ¿no? Existe una normativa con respecto a esto, un protocolo en el Tratado de Lisboa que permite que nosotros desde el Parlamento Vasco, por ejemplo, podamos ejercer un cierto control sobre si una determinada iniciativa de la Comisión Europea o de la Unión Europea invade nuestras competencias, ¿no? Desgraciadamente, la transposición que hace de esto el Gobierno o el Estado español, pues es una transposición, yo creo que le da un tratamiento muy deficiente que en nada ayuda a ejecutar ese tipo de políticas. Quería hablar de la representación de Euskadi porque en los últimos días y bueno, ya desde hace un tiempo se vienen escuchando muchas críticas, sobre todo por parte del Partido Popular y de UPyD sobre las delegaciones de Euskadi en el extranjero, las que ellos denominan embajadas. Consideran que es una línea roja, que habría que suprimirlas, que habría que eliminarlas. ¿Cuál es su opinión?
Yo creo que, sinceramente, yo creo que es más un debate de cara a la galería que otra cosa. En concreto, yo creo que hay pues, la delegación, yo creo que lleva más años, bueno, es que lo creas que es así, la delegación que más años lleva en funcionamiento bajo diferentes formas, porque esto también hay que recordar que la propia asistencia de delegación, de nuestra delegación en Bruselas en su día fue recurrida al Tribunal Constitucional, ¿no? Una sentencia de mayo del 94 nos dio la razón y a partir de ahí todas las comunidades autónomas del Estado abrieron delegaciones, embajadas o embajaditas, como algunos llaman. Entonces, el recorrido que nosotros llevamos allí procede al año 86, que es el propio año de la adhesión del Estado español a la Comunidad Europea, y yo creo que la experiencia acumulada allí no es discutida por nadie. Es decir, es verdad que las delegaciones abiertas en el exterior, en Latinoamérica, en Norteamérica, en Estados Unidos, etcétera, bueno, pues el recorrido es mucho más reciente, es decir, no tenemos esa trayectoria, pero yo confío en que en unos años se demuestre, igual que ocurre en el caso de Bruselas, que son útiles no solo para la propia administración, que es muy útil para el gobierno vasco, para el Parlamento también en una medida, para las propias diputaciones forales, etcétera, pero incluso para las empresas, para los ciudadanos, para la defensa de la cultura, para conocer las iniciativas que se dan allí de primera mano, en definitiva, para defender los intereses comunes de todos los vascos y de las vascas. Queda, por lo tanto, que considera que el objetivo lo cumple. ¿Cuáles deberían de ser los objetivos que se deberían de marcar estas delegaciones o cuáles son los pasos que deberían de conseguir? Pues yo creo que lo que tenemos que aportar es valor añadido, es decir, facilitar a todos los actores. Hoy en día no vivimos en estructuras verticales como podíamos vivir hace 50 años. Es decir, hoy en día vivimos en un mundo donde las relaciones se multiplican exponencialmente, donde las empresas viajan, donde las pymes necesitan apoyo, donde las propias administraciones necesitamos saber qué es lo que hacen otras administraciones. Pues en ese sentido nosotros es prestar toda la ayuda posible, facilitar el movimiento, incluso en la labor de la internacionalización de pymes, etcétera, ¿no? Junto con la red que tenemos de oficinas de la ESPRI, lo que pretendemos es de alguna manera ser asesores, abrir caminos a todas aquellas empresas. Es verdad que las grandes empresas no necesitan tanto de este tipo de estructuras, porque ellas mismas funcionan ya con una especie de paradiplomacia, ¿no? Que tiene estructuras suficientes. Pero yo creo que en el caso, por ejemplo, de nuestras pymes, que constituyen el 90 o el 95% de nuestro tejido productivo, la labor que les podemos dar es, yo creo que muy importante. Pero ya digo, no solo las pymes, también las propias instituciones, también los otros agentes sociales, ONGs, etcétera, pues tienen para nosotros un objeto de atención. Pues Miquel Antón, muchísimas gracias por habernos aclarado muchas de las dudas que teníamos y hasta la próxima. Espero que haya otra. Muchas gracias. Pues por lo tanto, hasta aquí, como les decimos, la entrevista de actualidad del día y es ya momento para el debate.